Buenas noches. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor, consultor senior de excelencia operacional, mejora continua y Six Sigma. En esta sesión vamos a tener un webinar, masterclass, referente a la metodología Seis Sigma. Esto en referencia al entrenamiento curso que se va a dar de Green Belt, el cual tendremos inicio a finales de enero. En este entrenamiento de Green Belt, pues se verá la metodología Seis Sigma. Y aquí quiero hablar un poquito de toda la cuestión de lo que es Seis Sigma. Seis Sigma como metodología, Seis Sigma como cultura de filosofía y excelencia operacional, y sobre todo las ventajas que tiene esta metodología contra otras que pudiera haber en el mercado y la ventaja competitiva que pudiéramos tener en esta. Bueno, muy bien. Permítanme compartir pantalla para que podamos iniciar la presentación referente a lo que es Seis Sigma. Como les comentaba, pues bueno, esto es introductorio a lo que es el tema, al programa de certificación Green Belt que se tendrá en línea de acuerdo a Solma, Soluciones de Manufactura, que se llevará a cabo en el mes de enero. Y el tema es lo que es la cuestión de introducción Six Sigma. Primero que nada, quisiera presentarme. Repito, mi nombre es Carlos Zamora Dávila. Tengo más de 18 años como consultor. Soy consultor senior en excelencia operacional. Me especializo mucho en las metodologías de mejora continua como lo son Lean Manufacturing, Six Sigma, todo lo que es Kaizen, calidad y productividad. Ya llevo 18 años trabajando en esto. Me especializo mucho en la cuestión de procesos de certificación, asesoría a proyectos, todo lo que es asesoría empresarial en la cuestión de problem solving, la cuestión de estrategias de mejora continua, procesos de certificación, estrategias de mejora en los procesos, estabilización, toda la cuestión de solución de problemas, etcétera, para enfocado a los procesos. He tenido oportunidad de trabajar en muchas empresas de varios giros, como lo son la automotriz, la electrónica, la metalmecánica, alimentos y bebidas, retail, de servicios, farmacéuticas, etcétera. Soy Master Black Belt certificado por la ISSP y tengo una certificación Black Belt por General Electric. Y bueno, tengo 18 años trabajando como consultor de tiempo completo. Algunas de las empresas a las cuales he tenido oportunidad de trabajar, aquí están abajo, algunas de ellas, ¿no? Mm, Les decía, vamos a hablar un poquito de la historia de Seis Sigma, como introducción al tema de Green Belt. Entonces, cuando hablamos un poquito de Seis Sigma, es una metodología que se trabaja mucho con el concepto de uso de datos o análisis de datos con estadística y probabilidad. Seis Sigma empezó con la cuestión del estudio de la variación. Entonces, cuando hablamos del estudio de la variación, vemos que en historia, Francis Galton concibió una medida para la variación normal y ahí en estadística hablamos de un concepto que se llama la desviación estándar. La desviación estándar es la principal medida para medir la variación
en la estadística, la variación en este caso en los procesos. Obviamente hay otras medidas de variación, una de ellas es el rango, pero esta es una variación extrema. La desviación estándar es la variación promedio de los datos respecto a la media y es lo más usado para medir variación. Allá por 1924, Shewhart introdujo gráficas de control para distinguir causas especiales y comunes en las variaciones del proceso, todo lo que es la introducción al control estadístico del proceso. Entonces, ahí en las gráficas de control Shewhart, se empezó a ver esto de controlar los procesos. También, ya cuando hablamos ya de la metodología Six Sigma y toda la cuestión del DMAIC, hablamos de Motorola. Motorola acuñó el término Six Sigma. Y luego, en 1986, Michael J. Harry inició el desarrollo de la metodología. Más adelante vamos a platicar un poquito cuál es esa metodología que actualmente se usa en Six Sigma para hacer proyectos con dicha metodología. Y bueno, Motorola patentó ese término, el término de Six Sigma. Entonces, cuando Motorola introduce este estándar, introduce esta metodología, pues obviamente tuvo resultados inmediatos y pues habla de cerca de 4.500 millones de dólares en ahorros y el premio de calidad en 1988 gracias a la implementación de Six Sigma. La metodología que implementó se llama DMAIC, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Luego el MUN empezó de Six Sigma con estos resultados en Motorola y tenemos que Allied Signal y General Electric siguieron dicha metodología. El boom fuerte de la metodología, aunque empezó con Motorola, ¿sí? Podemos decir que General Electric fue la empresa o la compañía a nivel mundial que implementó de forma fuerte en todas sus organizaciones, en todos sus negocios, Six Sigma. Jack Welch, el CEO de General Electric, hizo como una estrategia a nivel mundial la implementación de Six Sigma como metodología para el análisis de causa raíz, para el análisis y solución de problemas de los procesos de manufactura en sus diferentes negocios. Entonces es un poquito de la historia de Six Sigma. Como pueden ver, Six Sigma es una metodología reciente. Estamos hablando de que a finales de los 80s y a mediados de los 90s empezó el boom fuerte con General Electric y bueno, en este caso, finales de los 80s con Motorola. Pero si se fijan, estamos a 2024 y Six Sigma no ha pasado de moda. No solo no ha pasado de moda, sino también se ha fortalecido en los diferentes tipos de procesos y no solo en la cuestión de la manufactura, sino también en la cuestión de los servicios. Entonces, ¿por qué es tan exitosa esta metodología? Porque sigue funcionando, pues porque es una metodología de análisis de causa raíz muy robusta, a diferencia que pudiéramos tener con otras metodologías que no se analiza con datos a veces. Cuando hablamos de Six Sigma, es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. Entonces, el enfoque de Six Sigma nos habla de la reducción de la variación. La variación en los procesos es mal. Entre más variación tenemos, quiere decir que no podemos predecir la salida de nuestro producto o servicio. Entonces, la variación lo que se busca es que podamos reducirla. ¿Sí? El objetivo en este caso es entender la variación, reducir la variación y controlar la variación. La variación no se puede eliminar. No hay forma de decir que tengo una desviación estándar igual a cero.
Eso no es posible. Pero lo que queremos es reducirlo, a manera de que nuestros procesos sean estables. Entonces, ahí, cuando hablamos de Six Sigma, es una metodología de análisis de causa de raíz que se centra en la reducción de la variación. Ya cuando hablamos de una meta 6 sigma o un proceso 6 sigma, hablamos de un concepto de 3.4 partes por millón. Defectos por millón habla de que de cada millón de defectos, de cada millón de oportunidades o eventos, solo 3.4 no estén libres de falla o de defecto. En el evento o de un producto o un servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Ya después, en el curso, se ve este concepto de dónde salen los 3.4 defectos por millón. Y es el concepto de 6 sigma. Aunque bueno, ya después se ve que es 4.5 sigmas. Aunque vamos a ver conceptos de corto plazo y largo plazo en los análisis de capacidad de proceso. Y si se fijan, aquí tenemos la metodología DMAIC. Definir el problema, medir la situación actual del problema, analizar el problema en base a causa y efecto, implementar una mejora de este y luego controlar la mejora que se ha implementado. O sea, sustentar la mejora a través del tiempo. Entonces, este es lo que se propone para procesos existentes. Es la metodología DMAIC. Definir, medir, analizar, mejorar, controlar. DMAIC. Luego hay metodologías u otras vertientes de 6 Sigma como es para el diseño. Tenemos otra que se llama DFSS, que es Design for Six Sigma, diseño para 6 Sigma. Pero eso es para productos o procesos no existentes, ¿verdad? O sea, que se están diseñando para diseño. Esto es para procesos existentes. Entonces, la metodología para la mejora de procesos y productos existentes sería el DMAIC, lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta metodología? Pues tratar de reducir los defectos, ¿sí? Toda la cuestión del scrap, el retrabajo, el reproceso, pues me puede ayudar la metodología para reducir los costos de la pobre calidad. Es una forma en la que puedo hacer. Obviamente no nada más sirve para eso, también me sirve para la productividad de los procesos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener procesos más baratos, ¿sí? Optimizar recursos. No nada más es la salida, también puedo optimizar las entradas, ¿sí? Materias primas, optimizar headcount, mano de obra, insumos. Entonces, también el DMAIC me puede ayudar a que, si la salida ya es buena, como pudiera yo a cierto punto optimizar las entradas para poder hacer más productivo mi proceso, o sea, más baratas mis entradas, ser más barato, más con menos. No todo se enfoca a la salida, scrap, retrabajo, reproceso. ¿Sí? También puedo usar Six Sigma para productividad. Cuando hablamos de Six Sigma, hablamos de medidas estadísticas, tasas de defecto, como dijimos, a través de un concepto estadístico y el nivel sigma de cumplimiento. Defectos o también cuestiones de lo que hablamos del bien a la primera vez, que tengo que estar retrabajando y pues eso al final es un desperdicio. Tasas de defecto. Luego, como filosofía, una manera de trabajar de forma más inteligente y no más difícil. Como herramientas, es un tool de herramientas de Mike que yo tengo una estructura de cómo debería estar usando esas herramientas para llegar a cumplir un proyecto de forma exitosa. Y también hablamos de un método en base a mis salidas en función de mis entradas. Y igual a F de lo que es 6 sigma.
Entonces, Six Sigma mejora la satisfacción del cliente, ¿sí? Define los críticos de calidad del cliente en el producto y mide el grado de cumplimiento. Reduce la variabilidad del proceso al eliminar causas especiales de variación. Controla entradas y monitorea salidas. Entradas, llámese X, y salidas, llámese la Y. Optimiza la eficacia, reduce defectos durante el proceso y obviamente compara niveles de calidad con estándares internacionales. Al final, Six Sigma hace todo. Ayuda a la eficacia, ayuda a la eficiencia y ayuda a la productividad. Eficacia, eficiencia y productividad. Una metodología muy robusta. Análisis estadístico y de probabilidad que me ayuda a tomar decisiones con datos. ¿Sí? Toma de decisiones basada en datos, no en presentimientos, no en opiniones. Aquí no aplica el yo creo, yo pienso. Los datos, la información y el análisis te llevan a las conclusiones. Eso es lo que me está llevando a cabo en toda la cuestión de Six Sigma. ¿Sí? Entonces, obviamente, como ventajas de usar metodologías de este tipo para los negocios es incrementar el poder competitivo, nos ayuda a hacer investigación y desarrollo en cuanto a la optimización, hacerlo más rápido, optimiza procesos en toda la compañía, ayuda a atacar altos costos, bajas eficiencias, ¿sí? Reduce los costos de la pobre calidad, me ayuda a reducir lead times, todo el triángulo de la competitividad en una empresa en función del quality cost delivery, ¿sí? Me ayuda a que sea más competitiva la empresa, sea más rentable, ¿sí? Estas metodologías de análisis de causa raíz, que en este caso Six Sigma es muy importante. Entonces, como forma de trabajo, hablamos de Six Sigma, que es una formulita que es Y igual a F de X, donde Y es una variable dependiente o una variable efecto. Y las X son las variables independientes o variables de entrada, las causas. Entonces, pongamos que la Y o la variable dependiente son mis variables de salida, características de mi producto o servicio. En cambio, las X son mis variables independientes o de entradas, que son variables características de mis entradas que agregan valor, que se transforman para hacer mi producto o servicio. ¿Sí? Las famosas materias primas, mano de obra, insumos, métodos que al crear valor y transformarse, me dan una salida en un producto o un servicio. ¿Qué te dice la metodología? Que la Y depende de las X. Y si solo si trabajamos sobre las X, podemos optimizar la Y en cuanto a su eficiencia, eficacia y productividad. Eso es lo que te dice Six Sigma. Entonces, hay que reducir la variación. ¿Sí? Los procesos, entre más variación tienen, pues más problemas nos dan en su salida. Cuando hablamos de la certificación Green Belt, pues el Green Belt va a aplicar herramientas Six Sigma para poder ejecutar proyectos a nivel Green Belt. Un Green Belt es una persona que ejecuta proyectos Six Sigma, que tiene los suficientes conocimientos para poder aplicar y resolver problemas de causa raíz en Six Sigma. Entonces, vean cómo aquí, de acuerdo a la metodología de Mike, podemos ver qué se hace en cada etapa. Pero si se fijan, sin importar la etapa, siempre hablamos de datos, siempre hablamos de analizar información, siempre hablamos de llegar a causa raíz u optimizar salidas y entradas de mis procesos. Todo esto es con datos
análisis estadísticos y probabilísticos, ¿sí? Para la toma de decisiones, a diferencia de otras metodologías que son más del sentido común, son más de la experiencia de la gente, el conocimiento, etcétera. No digo que eso sea malo, pero a veces hay que reforzarlo con este tipo de herramientas, porque a veces, pues lo que creemos o lo pensamos, no lo hemos comprobado y a veces podemos estar equivocados o tener algunos paradigmas, ¿sí? Entonces, al final del día, estas herramientas nos ayudan a romper esos paradigmas o nos ayudan a entender mejor el proceso cuando, pues, hay muchas variables que hacen más complejo el proceso, que es multifactorial y que hay muchas interacciones. No es lo mismo analizar variables por sí solas, por separado, que cuando interactúan. Ahí ya es más complicado. Entonces, Seis Sigma es una herramienta excelente, sobre todo cuando quiero analizar dichas variables en su interacción con otras. Cosa que el sentido común o la experiencia a veces no me permite conocer cómo va a reaccionar mi variable de salida respecto a las interacciones de las variables de entrada. Entonces, vean cómo aquí vamos a ver algunas herramientas de acuerdo al DMAIC que se ven en el entrenamiento Green Belt. Cuestiones desde el CIPOC, Paretos, los project charts, análisis de capacidad de procesos, gráficas de control, pruebas de normalidad, pruebas de hipótesis, pruebas de bondad de ajuste, diagramas de dispersión, diseño de experimentos, gráficas de control. Todo esto lo vemos en el entrenamiento Green Belt, ¿sí? Da mucha información, muchas herramientas para poder llevar a cabo proyectos Seis Sigma y sobre todo análisis en determinadas situaciones que se tengan que llevar a cabo en el día con día en la empresa. No solo es para exclusivo proyectos Seis Sigma. Se puede tener algunas actividades como contestar una acción correctiva, hacer un 8Ds, hacer un análisis, liberar un material. Entonces el participante ya sabe usar estas herramientas y las puede aplicar en el día con día y aparte obviamente en los proyectos. O sea, le sirve de mucho al participante. El entrenamiento empieza el 30 de enero, ahí están las sesiones, ¿sí? Las sesiones son de 6:30 a 10 de la noche, empezando el 30 de enero y ahí están los días en los que serían las sesiones. Entonces, pues bueno, ese sería el calendario. Contacta al personal de Solma, Soluciones de Manufactura, para mayores informes. Y pues bueno, espero que te haya quedado un poco claro toda la cuestión de lo que es Six Sigma y sobre todo que nos puedas acompañar en esta certificación que iniciaremos en este mes de enero. Sin más, pues muchas gracias por ver este video y soy Carlos Zamora, servidor, y quedamos a tus órdenes. Muchas gracias.